ya conocen. En realidad esto es una revisión rápida de la patología uterina. Una de las patologías que ustedes ya vieron y la vieron como causa de aborto o de trastorno de la fertilidad eran los defectos congénitos por defectos de fusión de los ductos mullerianos, o también puede haber atresia de los ductos mullerianos y la vagina. Pero eso ya lo vieron en la primera. Bueno, el útero es un órgano bastante resistente a las infecciones. No así el tracto genital inferior, donde ustedes habrán visto, supongo que con la doctora Umbrella ya habrán visto, o todavía no. ¿Sí? Todas las infecciones que pueden afectar el tracto genital inferior, muchas de ellas ascienden y su órgano blanco es fundamentalmente la trompa de Falopio. Por eso es tan frecuente que haya salpingitis, salpingoforitis, peritonitis, absceso tubovárico. El endometrio es relativamente resistente, pero lo que no quiere decir que no se inflame. Y las causas por las cuales puede inflamarse pueden ser infecciosas o no. Por eso figura en la primera línea infecciosa o no infecciosa. No infecciosa tiene que ver, por ejemplo, con el dispositivo intrauterino, porque es un cuerpo extraño, tiene material, tiene metal, tiene materiales que generan una reacción inflamatoria sin que medie un microorganismo. Si se asocia a un microorganismo, como por ejemplo el actinomyces, habrá más respuesta inflamatoria, pero por la sola presencia del DIU, el endometrio se inflama. Entonces, ¿cuándo se inflama este endometrio por causa infecciosa? Generalmente con una reciente gestación. Y digo gestación porque la gestación puede haber terminado felizmente o puede no haber terminado. ¿Sí? Puede ser posparto o posaborto. ¿Por qué posparto o posaborto? Porque una vez expulsado el producto de la concepción, sea que se haya parido o sea que se haya abortado, el cuello uterino queda dilatado, ¿verdad? Y queda un lecho cruento, todo el lecho decidual, que va cayendo a posteriori del alumbramiento, o sea, de la expulsión de la placenta y del feto, y que puede dar lugar al ascenso de microorganismos desde el tracto genital inferior hacia la cavidad uterina, amén de que en ella quedan restos deciduales o a veces placentarios retenidos que son caldo de cultivo para que esos microorganismos proliferen. También hay infecciones ascendentes que no tienen que ver con la gestación, y ustedes las conocen, son aquellas ascendentes que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual, y allí encontramos dentro del gran grupo de entidades infecciosas esto que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, porque con el ascenso llegamos a la salpingitis, salpingo, peritonitis, salpingoforitis, absceso. El DIU, el dispositivo intrauterino, una estenosis cervical, porque el cuello uterino se puede estenosar como consecuencia de un proceso inflamatorio crónico o una reparación posterior a un proceso inflamatorio agudo o a una instrumentación. Puede llevar a fibrosis cicatrizal. La fibrosis cicatrizal estenosa se produce hematómetra, retención de material hemático dentro de la cavidad y consecuente infección bacteriana secundaria. También puede ser obviamente consecuencia de instrumentación. Y los microorganismos que la pueden producir pueden ser inespecíficos. ¿A qué me refiero? Estreptococos o estafilococos que tengan que ver con la flora cutánea o cutáneo-mucosa en el tracto inferior que pueden ascender, o pueden ser específicas, clamidia. También puede haber infecciones por citomegalovirus, es raro, por herpes virus, pero puede haber micoplasma, actinomyces,
fundamentalmente este último en correlación con el dispositivo intrauterino. Más tiempo de un dispositivo intrauterino de colocado, mayor posibilidad de colonización de actinomisis y endometritis por actinomisis. También algunos hongos y algunos parásitos pueden provocar endometritis. Y no nos olvidemos de la tuberculosis. La tuberculosis, como enfermedad granulomatosa, que ustedes ya la conocen, obviamente esta nunca va a ser ascendente, siempre va a ser por vía hematógena o descendente desde la salpingitis tuberculosa hacia la cavidad endometrial. Puede la sarcoidosis, también como enfermedad granulomatosa, afectar al tracto genital, fundamentalmente trompa y endometrio. A veces hemos visto endometritis granulomatosa por esta enfermedad. Bueno, esto es una foto muy burda, pero está sacada de un atlas de patología y tendremos que considerar que la mucosa endometrial, por supuesto que esto es algo exagerado, este era un útero gestante, muy globuloso y dilatado, cuya cavidad ha sido abierta, y en su interior vemos un material exudativo fibrino purulento. Además, la pared está engrosada, obviamente producto de la hipertrofia que se produce en el músculo, en el miometrio por la concepción, y el engrosamiento que se produce en el endometrio por la desigualización endometrial. Esto es un caso extremo de una endometritis post-parto. De todas maneras, la infección comienza en el endometrio, pero luego puede infiltrar las paredes uterinas y hacerse una miometritis. O sea que puede haber endomiometritis. Y el microorganismo luego puede tomar los vasos sanguíneos y producir una bacteriemia, una septicemia. Y también tromboflebitis de las venas pelvianas. No es en esta época tan común, pero en otras épocas nosotros estuvimos haciendo unos estudios retrospectivos de nuestras autopsias cuando se comenzaron a hacer en la cátedra, y la mayoría de las mujeres morían por esto, por infecciones posparto, posaborto, que terminaban complicándose con estas tromboflebitis o septicemias como consecuencia de la retención de restos. Era una causa común de muerte. Bueno, ¿qué pasa con el endometrio? No solo se inflama, el endometrio es sensible al estímulo hormonal, estrogénico y progestacional. Por eso se produce el ciclo menstrual, ¿verdad? La primera fase del ciclo preovulatoria, endometrio proliferativo, ¿sí? Proliferan las glándulas, prolifera el estroma. Desde la capa basal se desarrolla la funcional, ¿verdad? En la segunda fase, en la posovulatoria, hay un endometrio que está en el día 14, 15, en el endometrio que está relacionado con el día de la ovulación, que se llama un endometrio de intervalo. Y luego, a partir del día 16, empiezan los signos de estimulación progestacional y entramos en la fase secretora, del día 16 al día 28. Eso se puede fechar día por día. Por eso es que en muchas mujeres que tienen trastornos reproductivos o que tienen ciclos anovulatorios o que tienen hemorragias uterinas disfuncionales, es muy común que se haga una biopsia del endometrio. Lo que habitualmente hace el ginecólogo es tomar una biopsia y poner fechado endometrial. En general nos ponen la fecha de la última menstruación y nosotros hacemos el cálculo en qué día teórico del ciclo está y en qué día estamos fechando nosotros esa muestra de endometrio para saber si corresponde o no a la fecha teórica del ciclo, si hubo ovulación o no. Todo esto es causa o de oligo o amenorrea, en el caso de los ciclos anovulatorios, o de hemorragias uterinas disfuncionales. En muchos casos, además de la biopsia de endometrio, que es una biopsia lineal,
En ciertos casos en los cuales el endometrio sangra anormalmente o en mucha cantidad, ecográficamente se ve engrosado, se suele hacer una biopsia más amplia y se hace un legrado endometrial, con el fin de extraer, no la capa basal, sino la capa funcional, y evaluar cómo está morfológicamente. ¿Qué hace el patólogo en esos casos? Evalúa entonces ese endometrio en su histoarquitectura y puede encontrar trastornos de la fase proliferativa, lo que nosotros llamamos estímulo estrogénico prolongado, generalmente producto de ciclos anovulatorios, donde ha habido solo estímulo estrogénico o un exceso de estímulo estrogénico sin estímulo progestacional. Podemos encontrar trastornos de la fase progestacional, hay cuerpo lúteo, pero esa fase lútea es inadecuada y el endometrio responde en forma inadecuada a ese estímulo. Está disociado, está retrasado, tiene más de 48 horas de retraso con respecto a la fecha teórica del ciclo, etc. Y obviamente siempre tendremos que tener el dato si esa paciente está recibiendo estímulo hormonal exógeno. Porque una cosa es el estímulo hormonal endógeno, estrogénico y progestacional propio de la paciente, y otro que se le esté administrando una droga en forma exógena con efecto hormonal. Ese dato lo tenemos que tener. Obviamente, otra cosa muy importante es saber la edad de la paciente. Si nosotros vamos a evaluar un endometrio, tenemos que saber la edad, la fecha de la última menstruación, si ya es menopáusica o posmenopáusica, para poder evaluar morfológicamente qué está pasando con ese endometrio funcional. Obviamente, entonces, tenemos que saber si toma terapia de reemplazo estrogénico, si está haciendo una terapia combinada, si solamente está recibiendo progestágenos, agonistas de hormonas liberadoras de gonadotrofina, andrógenos, tamoxifeno o taxanos para el tratamiento del cáncer de mama, que tienen un efecto antiestrogénico. Todos estos datos nos ayudan a interpretar la biopsia. Debajo yo les puse que el epitelio endometrial es de origen mulleriano. También de origen mulleriano es el epitelio endocervical y el endocervical, ¿verdad? O el tubario. Entonces, es común que el epitelio endometrial, en general, cuando está sometido a estímulo estrogénico, y si este estímulo estrogénico es prolongado, hace metaplasias a otros tipos de epitelio mulleriano. Si ustedes encuentran en un reporte de una biopsia de endometrio que nosotros le ponemos el endometrio tiene metaplasia mucinosa, escamosa, ciliada, de células claras o de células acidófilas u oncocíticas, eso no significa que sea tumoral, ni que sea displásico, ni preneoplásico. Es simplemente un cambio metaplásico que el endometrio puede hacer cuando está hiperestimulado, pero nada más. Lo importante es que no tenga atipía citológica y ya vamos a ver cuándo la tiene. Entonces, ¿cuándo el ginecólogo va a hacer una biopsia de endometrio para determinar la causa de una lepromastia? Para evaluar una oligoamenorrea, para controlar pacientes en las que está haciendo terapia hormonal, para evaluar productos de la concepción. Una paciente que aborta, posterior al aborto, así sea espontáneo o provocado, llega a la guardia con una metrografía. La función del legrado es evacuador para eliminar los restos y además es hemostático, es para detener la hemorragia. Todo ese producto del legrado viene a anatomía patológica. ¿Para qué? Para evaluar si hay restos del producto de la concepción, restos de la placenta, si esa placenta es normal o tiene signos de enfermedad trofoblástica, que ya vieron cuando vieron la clase con la doctora Márquez, si hay signos de infección, si hay deciduitis o endometritis en esa muestra legrada. Así que es muy importante documentar todo el material evacuado que se saca con la pureta
en un aborto, viene anatomía patológica para ser estudiada. Nosotros seleccionamos el material, incluimos todo lo que nos parece tejido placentario, además de fragmentos de decidua y coágulos, porque en el espesor de los coágulos puede haber vellosidades coriales atrapadas que nos permiten hacer el diagnóstico de qué periodo de la gestación estaba esas vellosidades placentarias, si hay alguna patología específica, ya sea trofoblástica o infecciosa. Y también, muchas veces, antes de planificar una cirugía y de hacer una nexohisterectomía, se hace una evaluación endometrial, sobre todo en pacientes premenopáusicas que pueden tener alguna, sobre todo alguna imagen ecográfica anormal de engrosamiento. Muchas veces hay que evaluarlo, porque un endometrio engrosado puede ser la nada, puede ser simplemente que esté más desarrollado que lo habitual, puede ser que constituya una neoplasia benigna, que es un pólipo, puede ser que constituya una hiperplasia, o puede ser que ese endometrio engrosado sea un adenocarcinoma de endometrio. Engrosado ecográficamente hay que evaluarlo anatomopatológicamente, a ver qué significa ese engrosamiento. Y no es lo mismo planificar una cirugía para un adenocarcinoma de endometrio que para otra patología, porque esa cirugía va a requerir un tratamiento más extendido en la paciente. Bueno, y así es como se manda la muestra: biopsia lineal de grado, biopsia por histeroscopía, y también podemos evaluarlo obviamente en las piezas quirúrgicas. A veces la paciente expulsa algo espontáneamente y lo trae al laboratorio y dice: expulsé esto, no sé si es endometrio lo que eliminé, si estoy embarazada, es un coágulo. Lo trae al laboratorio de anatomía patológica para evaluar. O lo lleva al médico y el médico no. Lo único que tiene que tener de recaudo cualquier material es que debe estar fijado. La gente en general en su hogar formol al 4% no tiene. Lo que sí dispone todo el mundo es alcohol, y una tendencia natural es a colocarlo en alcohol. Con el alcohol no es un buen fijador para los tejidos. Sí es un buen fijador para los extendidos citológicos, pero no para las muestras de tejido. Mientras más tiempo esa muestra esté en el alcohol además quita agua al tejido, lo deshidrata, y la muestra se va poniendo cada vez más dura. Mientras más tiempo tenga ese tejido en alcohol, menos va a servir para ser evaluado histológicamente. Si cuando ustedes se lo traen al consultorio, lo quitan del alcohol y lo ponen en el formol, para preservar mejor las células para poder ser evaluadas. En el caso de que la paciente haya expulsado algo espontáneamente en su casa y lo traiga, que no es algo tan infrecuente. Bueno, siempre recuerden que nosotros no hacemos eliminación de nada, hacemos interpretación, necesitamos saber quién es nuestra paciente para que no se confunda con otra, porque Rosa Pérez puede haber 10 en este hospital y una tiene un adenocarcinoma endometrio, la otra tiene un endometrio normal, y las dos se llaman Rosa Pérez. Lo que las identifica es su documento de identidad. Eso las hace individuales. La edad, por supuesto, cuándo menstruaron la última vez, si recibe una terapia hormonal, y todos los datos que necesitamos para hacer una correcta interpretación del informe. Aquí en general, en esta sala de ginecología, hay residencia de ginecología. Los residentes están muy bien entrenados cuando vienen con la muestra, vienen con toda la historia clínica de la paciente. Pero eso después, cuando salen de la residencia, aprueban la especialidad y van a trabajar al medio privado, envían la muestra y dicen: biopsia endometrio, arreglan. Es como que después se borra con el codo todo lo que se escribió con la mano. Se aprendió de una manera, pero después se ejerce de otra. Bueno, ¿qué hace el endometrio? Es muy travieso, se mete donde no se debe meter. Esto no significa que sea neoplásico, pero sí se introduce o aparece en tejidos donde habitualmente no debería estar. Esto se llama adenomiosis o endometriosis. Endometriosis uterina interna, cuando, como ven ustedes acá, todo eso rosado que rodea el tejido endometrial es miometrio,
y entonces es el endometrio el que se introdujo en el miometrio. Eso se llama adenomiosis o endometriosis uterina interna. Eso hace que el miometrio se torne suculento, que macroscópicamente el útero se vea más grande con un miometrio más grueso. Ecográficamente puede dar un aspecto pseudonodular y se pueden confundir con miomas. A veces hay pacientes a las cuales se las interviene quirúrgicamente pensando que tenían miomas y tienen adenomiosis con hipertrofia del miometrio de forma pseudonodular, pero no tiene realmente miomas. Y la otra es que la endometriosis puede ser uterina externa, y entonces tenemos el endometrio sobre la superficie del ovario, en el interior del ovario, en la trompa, sobre la mucosa tubaria, sobre la serosa tubaria, en el ligamento útero-ovárico, en cualquier lugar de la serosa peritoneal, fondo de saco de Douglas, fosa ovárica, etc. Y puede haber también en sitios alejados. Hay varias teorías para explicar esto. Desde el punto de vista científico, la metaplásica es una, o sea que el mesotelio también tiene origen mulleriano en la pelvis, y entonces eso originaría los focos de endometriosis. Incluso aparece endosalpingiosis o epitelio mucinoso y a veces hasta miometrio en relación al peritoneo. Nosotros nos han enviado muestras de peritoneo pensando en una carcinomatosis peritoneal, y lo que la paciente tenía era masas útero-like en el peritoneo. El peritoneo estaba haciendo transformación mulleriana y haciendo pequeños uteritos malformados, pero con tejido totalmente benigno. Así que la teoría metaplásica es una. La teoría de la regurgitación de las trompas a través del orificio tubario en cada menstruación, y que entonces el endometrio pudiera colonizar o adherirse en otros lugares de la pelvis, es otra de las teorías. Y por último, la siembra hematógena, cuando el endometrio aparece en lugares muy alejados, como por ejemplo la mucosa nasal. Es muy frecuente que aparezca la endometriosis en una cicatriz de cesárea y a nivel umbilical. Esos son dos de los lugares donde habitualmente nosotros nos vemos. Bueno, ahora bien, otra cosa que tiene el endometrio son neoplasias. La más común es esta, los pólipos. ¿Sí? Este es el útero. Esto es una histerectomía subtotal. ¿Qué es lo que falta acá? El cuello. Esa es una de las piezas de histerectomía que más frecuentemente recibimos. Los cirujanos dicen que no habiendo patología cervical, se puede preservar el cuello, sacar solamente el cuerpo, y que se preserva mucho mejor la anatomía del tracto inferior, la vagina, que cuando se hace la histerectomía total. Entonces es una pieza que recibimos, por supuesto, siempre descartando que no haya patología cervical. Este miometrio es bastante grueso, con un aspecto bastante reticulado. Tal vez pueda tener adenomiosis, no lo sé, eso habría que certificarlo microscópicamente, pero acá tiene una lesión sobrelevada, como que fuera, no sé, parece un badajo de campana, ¿sí? Y eso es un pólipo. Tiene implantación fúngica y cae en la luz de la cavidad endometrial. Fíjense que tiene una superficie lisa. Estos pólipos habitualmente se dan en mujeres adultas, son mucho más frecuentes en peri- y posmenopáusicas, pero también se pueden dar en premenopáusicas. Hay dos tipos básicos de pólipo. Uno, el tipo proliferativo o hiperplásico, y el otro es lo que se llama el tipo pólipo funcionante. ¿Qué es el pólipo funcionante? La misma estructura del endometrio normal, de un ciclo, en fase proliferativa o secretora, que adquiere aspecto polipoide. Estos suelen ser de mujeres más jóvenes, más que en las perimenopáusicas. La cuestión es que
Se resecan por histeroscopía o se hace un legrado biópsico y se hace perfectamente el diagnóstico de esta entidad, y una vez hecha la resección la paciente está curada. Son lesiones benignas. Mira, la decisión de sacarse el útero también es de la paciente. Se podría haber hecho la polipectomía, pero ese endometrio era muy grueso. Probablemente esa paciente tenía ya una historia de dismenorrea o de una metrorragia muy importante y quiso eliminar el problema. ¿Sí? Son decisiones personales. Bueno, ¿qué otra cosa le pasa al endometrio? Esto tendría que haber estado antes de los pólipos, pero bueno, me quedó así cuando hice el PowerPoint. Como resultado del estímulo estrogénico, el endometrio puede desarrollarse exageradamente. O sea que siguiendo a un trastorno de la fase proliferativa, endometrio proliferativo prolongado, puede haber un crecimiento exagerado. Ese crecimiento exagerado, que no es más que un fenómeno adaptativo de hiperplasia, aumento del número de células, es lo que se puede dar en esta mucosa, hiperplasia endometrial. Un proceso adaptativo, consecuencia del exceso absoluto o relativo de estrógeno, exógenos o endógenos. Y fíjense, si ustedes recuerdan lo que habían estudiado en la histología normal del endometrio, el endometrio tiene glándulas que son tubulares simples, y en esta señora ya no son tubulares simples, están ramificadas. Esa ramificación además se asocia a que el epitelio no es en monocapa, no tiene una sola capa de células, pareciera tener más de una, está pseudoestratificado. Si lo viéramos con mayor aumento veríamos que hay actividad mitótica, proliferativa, y además el estroma es mucho más celular. Esto es una hiperplasia simple en el endometrio. Puede haber dos tipos de hiperplasia en cuanto a la histoarquitectura: simple y compleja. Esta es una simple. Tiene proporción equivalente de glándulas y estroma en la proliferación. Cuando vamos a la hiperplasia compleja, la hiperplasia compleja tiene, a ver si hay otra foto. Bueno, no está la foto, pero la hiperplasia compleja, las glándulas se ramifican una o más veces haciendo racimos de glándulas. Por lo tanto, una glándula con otra no deja prácticamente estroma interpuesto entre ellas. Eso es una hiperplasia arquitecturalmente compleja. Tiene mucho más potencial evolutivo que la hiperplasia simple. Pero no podemos decir potencial evolutivo. ¿Cuál es el temor si una hiperplasia continúa su desarrollo? Que derive en un adenocarcinoma. Ahora, lo que nosotros debemos encontrar como sospecha de que puede existir una probable transformación es que citológicamente encontremos atipia. Por eso, la hiperplasia, aparte de clasificarse en simple o compleja, puede ser típica o atípica. ¿Qué significa lo de atípica? Que las células, esas células en proliferación, empiezan a tener lo que ustedes conocen como signos de atipia: aumento del tamaño nuclear, alteración de la relación nucleocitoplasmática, nucleolo, un nucleolo prominente, pérdida de la polaridad. Eso es atipia. Obviamente, una hiperplasia compleja con atipia es el precursor inmediato del adenocarcinoma del endometrio, porque es prácticamente, arquitecturalmente, hay ciertos patrones por los cuales ya se puede considerar adenocarcinoma in situ, y del adenocarcinoma in situ lo que falta es invadir el estroma para hacer un adenocarcinoma endometrial invasor. Esta hiperplasia endometrial se suele dar alrededor de los 40, 50 años, pero por supuesto que hemos tenido pacientes más jóvenes, de 37, 38, 39, 35, con deseos de gestación y con esta patología. Por eso hay que evaluar muy bien si es una paciente menor de 40 años, si es una paciente entre 40 y 55 o mayor de 55 años.
sobre todo para tomar las decisiones terapéuticas. Bueno, ¿por qué se da esto? Esto lo tiene en un apunte, yo no lo voy a repetir. Esto es consecuencia de un exceso de estrógeno. El exceso de estrógeno puede ser endógeno o exógeno. Y las causas de hiperestrogenismo las tienen escritas en un material didáctico que elaboró la cátedra, que está en la página, que lo pueden leer perfectamente sin que yo lo repita. Bueno, ahora bien, cuando se produce el tipo, que es el carcinoma del endometrio, el tipo histológico más frecuente es el que figura en primer lugar. Obviamente es un carcinoma porque es de origen epitelial. El estroma endometrial también genera neoplasias y las vamos a ver después. Y el miometrio también genera neoplasias. Pero acá estamos hablando del epitelio del endometrio. Por lo tanto es adenocarcinoma endometroide. Endometroide porque reproduce el epitelio endometrial. Ese es el más frecuente de todos. Pero puede haber otros tipos histológicos. El que figura en segundo lugar, el carcinoma de células claras, habitualmente es más agresivo en su comportamiento biológico que el carcinoma endometroide, por eso se lo separa. El que figura en tercer lugar, el carcinoma seroso papilar, es similar al carcinoma seroso papilar del ovario, que lo van a ver con la doctora Nocito cuando vean la clase de trompa, uterina y ovario, y es el más agresivo, uno de los más agresivos de todos, porque tiene rápida diseminación, tanto linfática como autónoma, y un mal pronóstico. Hay una variante de adenocarcinoma que tiene diferenciación endocervicoide, o sea, es mucinoso. Y ahí el pronóstico depende de con qué variante esté combinada o si es puro. Hay tipos mixtos. Y por si todo esto fuera poco, hay un carcinoma indiferenciado, pronóstico horrendo, o un carcinosarcoma, en donde la neoplasia maligna tiene los dos componentes malignos, el epitelio y el estroma, también de mal pronóstico. Así que para tener uno, elijan el primero y los otros que no les toque a ninguno. Bueno, no se olviden que el útero era el órgano para alojar el producto de la gestación, y ahí están las neoplasias trofoblásticas también, porque el coriocarcinoma, la mola invasora, que ustedes ya lo vieron, van a afectar al útero, a menos que haya una gestación ectópica y pueda sentar en la trompa, por ejemplo, pero el útero va a ser la localización de estas neoplasias. Y también el útero puede tener neoplasias metastásicas. La mama, los cánceres de mama pueden metastatizar en el endometrio. Y a veces un engrosamiento endometrial en un cáncer de mama tratado no es producto de la terapia hormonal, es una metástasis del cáncer de mama en el endometrio. O el cáncer de ovario puede extenderse también localmente e infiltrar en el endometrio. Bueno, ¿cómo se ve macroscópicamente? Como una masa vegetante. Esta es la forma más común. Ahora, si comparamos con la pieza anterior, que estaba abierta, fíjense que acá está el cuellito. Esta lesión es mucho más grande, el pólipo que habíamos visto, y fíjense en la superficie. El otro tenía una superficie completamente lisa, este no. Este tiene una superficie en parte hemorrágica, con depresiones, con irregularidades. Todas estas depresiones de superficie irregular, fondo hemorrágico, son úlceras, ¿sí? O sea que la neoplasia no es solo vegetante e irregular, está ulcerada. Y además, otra de las cosas que tenemos que evaluar muy bien es si solamente está confinada a la cavidad y es endoluminal o exofítica, o en algún lugar invade la pared.
Generalmente estas pacientes son posmenopáusicas y vienen por un sangrado anormal. Generalmente son obesas, son hipertensas, son diabéticas, vienen sangrando. Se le hace una toma biópsica y con una toma biópsica de esta lesión el patólogo ya puede informar adenocarcinoma endometrial y se puede informar el grado histológico que tiene, el grado de atipia nuclear que tiene, que ahora lo vamos a ver. Se planifica la cirugía y se pide al patólogo una biopsia intraoperatoria. ¿Para qué? Si ya está el diagnóstico. La biopsia intraoperatoria es para esto, para abrir la pieza y ver si ese tumor invade menos o más del 50% del miometrio. Y si en algún lugar es una lesión de alto grado histológico. Porque si es de alto grado histológico o invade más del 50%, hay que completar la cirugía con una linfadenectomía. Y no es la misma cirugía, una anexohisterectomía sin linfadenectomía, que hacer la linfadenectomía pelviana. Entonces el patólogo está alertado que van a operar un cáncer de endometrio la mañana siguiente y está al llamado del cirujano, que cuando tiene la pieza la envía al laboratorio de patología y rápidamente se hace la evaluación. También puede ser que encuentren algún ganglio sospechoso y envíen al patólogo para certificar que es positivo, para completar, digamos, ese grupo en donde han encontrado el ganglio sospechoso. Puede haber líquido libre en la cavidad peritoneal y si hay líquido libre también van a enviar al patólogo para evaluar si hay células libres. Recuerden del adenocarcinoma de endometrio, el endometrioide básicamente, como es común, es el más común de todos, los factores pronósticos tienen que ver con el grado histológico y con el grado nuclear. Eso está perfectamente explicado en el libro de patología, así que lo dejo de ver. Bueno, vamos a las neoplasias mesenquimáticas. Hay del músculo y hay del estroma endometrial. La más común es la del músculo, son los leiomiomas, tumores benignos del miometrio, que ustedes ya habrán visto un montón, o habrán visto un montón de pacientes con esta patología. Este es un útero abierto, este es el cuello, esto es la cavidad. Aquí hay una protrusión. Esta protrusión puede ser un pólipo endometrial o puede ser también un leiomioma submucoso que tenga aspecto polipoide, porque ese es otro diagnóstico diferencial de los pólipos. Y aquí, en el medio del miometrio, tenemos un leiomioma intramural, ¿sí? Se llaman submucosos cuando están debajo del endometrio, intramural cuando están en el espesor del miometrio y subserosos cuando están por debajo de la serosa. Puede haber uno o más y tienen este aspecto. Fíjense qué buena delimitación tienen del miometrio adyacente. Se puede marcar con un lápiz o se puede marcar perfectamente una línea de demarcación, porque es una neoplasia que crece expansivamente y no infiltra. Ese es el dato más importante para avalar su benignidad. Y por supuesto, en este aspecto, fascículo arremolinado son las fibras musculares lisas que en vez de estar dispuestas en formas paralelas como acá, están dispuestas en remolinos. Nada más que eso. Estas neoplasias se dan en la edad reproductiva y crecen en la medida que haya estímulo estrogénico. En la menopausia involucionan, se achican, se hialinizan y se calcifican. Quedan como unas piedras calcificadas, ¿sí? Porque ya no tienen estímulo para seguir creciendo. El aspecto histológico es el de una neoplasia celular muscular lisa, benigna, no tiene atipia, las células son idénticas a las fibras musculares lisas del miometrio normal, solo que su disposición es arremolinada porque es una proliferación neoplásica. Es igual al miometrio sano. Este es un submucoso. Fíjense, también tiene esa forma tipo badajo de campana,
Este es el cuello uterino dilatado. Acá hay otro chiquitito, un coso, y este más grande protruyó tanto que se hizo un pedículo y se virtió por fuera del orificio cervical externo. Eso se llama mioma en parto, porque prácticamente se ha intentado parir o se ha intentado expulsar. Toda esta mucosa que lo tapiza es el endometrio, pero está toda ulcerada, hemorrágica, por el trauma de haber pasado a través del orificio cervical, que tuvo que dilatarse para dejarlo pasar. Esto es causa de dolor, causa de hemorragia, y muchas veces viene la resección de la lesión para estudio anatomopatológico como diagnóstico diferencial. Pólipo, leiomioma, en parto, masa exofítica exteriorizada por fuera del orificio cervical externo. A veces también, como tienen un pedículo, todo lo que tiene un pedículo se puede torcer. Si se tuerce, se infarta. Hace un infarto hemorrágico, como el testículo, como el ovario, cuando se tuerce sobre su propio pedículo. Bueno, muchas veces es uno solo, pero cuando es uno solo, muchas veces alcanza un gran tamaño y puede tener cambios degenerativos. Por ejemplo, estas áreas que se ven más gelatinosas se llama degeneración mixoide. No significa malignidad, es un cambio que el mioma puede tener. Y hay otra cosa. El peritoneo puede tener leiomiomatosis y eso no significa que sea metástasis. El peritoneo puede tener leiomiomatosis, porque muchas veces se dice, la paciente fue intervenida por un leiomioma, tiene nódulos de leiomioma en el peritoneo. ¿Qué era? ¿Un leiomiosarcoma de metastatizó? No. Puede haber leiomiomatosis fuera del útero, en el peritoneo, y también puede ser que sí, que algún foco realmente, o que alguna neoplasia muscular lisa haya sido un leiomiosarcoma de bajo grado y luego aparezca una metástasis. Es por eso que el patólogo tiene que tener mucho cuidado con estas lesiones. Fíjense que sigue teniendo una delimitación perfecta con el miometrio adyacente, pero este es mucho más heterogéneo. Tiene áreas hemorrágicas, tiene áreas de coloración más amarillenta, con más densidad celular y otras más mixoideas. Es a esas lesiones a las que le va a dar más cortes histológicos tratando de descartar que no se trate de un leiomiosarcoma. Bueno, chiquito, ¿por qué no me ven eso? Enter. Bueno, además, debe tener muchísimo cuidado el patólogo en cuanto evalúa la muestra, porque ustedes acá me dirían que esto no es igual al anterior. Esto tiene mucha más celularidad, los núcleos son más grandes, sí, pero hay leiomiomas altamente celulares. Eso no es igual al leiomiosarcoma. El patólogo debe estar muy seguro cuando va a informar estas lesiones. Leiomioma altamente celular no es igual a maligno. Puede haber mitosis, como en este. Está muy bien diferenciado, las células no tienen atipia, pero hay esta y esta figura de mitosis. Mitóticamente activo, no significa maligno. Este otro, en el centro hizo un infarto hemorrágico, pero citológico, pero está muy bien delimitado del resto del tejido y todo el resto viable no mostraba alteraciones. Leiomioma hemorrágico. O algunos tienen mucho tiempo de evolución y sufren las células cambios degenerativos. A esto se le suele llamar leiomioma atípico. Igual sigue teniendo el sufijo mioma, no es un sarcoma. Esto lo aclaro porque ustedes no van a ser patólogos, pero van a recibir un informe.
Va a venir alguien con un resultado y les va a decir: a mí me diagnosticaron esto. Y ustedes van a tener que interpretar los términos que están escritos. Ahora bien, esta señora, posmenopáusica, con un útero atrófico, estos son los anexos, la trompa y los ovarios, tiene una masa voluminosa, de aspecto carnoso, pareciera muy bien delimitada, es muy heterogénea y necrohemorrágica. Pero miren lo que es la histología, las células sí tienen alteraciones nucleares importantes con alteración de la relación nucleocitoplasmática, mitosis anómalas, porque son genéticamente anómalas y no se pueden dividir como una célula normal, porque ya su genotipo es anormal, y tienen todos los criterios de malignidad. Falta encontrar en la microscopía que esto sea infiltrativo o claramente infiltrante en el miometrio adyacente para tener la claridad de que es un leiomyosarcoma. Pero, obviamente, que lo vamos a ver. Bueno, y después tenemos el estroma endometrial. El estroma endometrial puede hacer cosas tontas, como esto. Este es un corte transversal de la cavidad uterina. Este es el endometrio, y acá en el endometrio aparece un nódulo. Una formación nodular con este color amarillo, amarillo patito, amarillo claro, que histológicamente corresponde a una proliferación solamente de células del estroma. Mientras esto se mantenga localizado en el endometrio y de ninguna manera invada el miometrio, se llama nódulo del estroma endometrial. Cuando se hace invasivo, como en este caso, y afecta al miometrio, se llama sarcoma del estroma endometrial. Hay de 2 grados, de bajo y de alto grado, pero ya la palabra sarcoma implica que es neoplásico, maligno, y que tiene posibilidad de invadir. Invaden vasos linfáticos, vasos sanguíneos, estructuras adyacentes. Por lo tanto, requiere un tratamiento agresivo y un seguimiento muy próximo de la paciente. Puede haber otros sarcomas, pero son raros. Y hemos tenido, en algún caso, un tumor miofibroblástico inflamatorio, que es una neoplasia, ahí dice benigna. Pero el tumor miofibroblástico inflamatorio es un tumor que se puede dar en cualquier lugar de la economía y que se está evaluando cuál es su comportamiento. En general, en la mayoría de los órganos donde está, se comporta como una lesión local y su única posibilidad es de regresar localmente, o sea, de tener recidiva local. De ahí lo de benignidad, por la ausencia de metástasis. Pero eso está en revisión en muchos órganos, porque hay algunos casos descritos, no de localización uterina, sino de otras localizaciones que han tenido siempre. Y en una época, cuando yo estudiaba, esto se consideraba inflamatorio. Ahora se sabe, en esta última década, se sabe que esto es una proliferación clonal neoplásica de miofibroblastos, que el endometrio lo puede tener. Y también se ve como ¿qué? Como un pólipo. Y la otra cosa que puede haber en el tracto genital no es frecuente, es rara, son los linfomas. Los linfomas pueden estar en cualquier lugar, ganglios o no ganglios. Y dentro de los no ganglios, el ovario es un lugar donde puede estar, y ya la doctora Nocito se lo va a mostrar cuando vean tumores de ovario, y el endometrio es otro lugar donde puede aparecer un linfoma. No son frecuentes, pero puede aparecer. Los no Hodgkin. Bueno, liberamos.